nosotros nos llegan todas las semanas gente que le están ocupando su primera o su segunda vivienda. Esto de las 24 o 48 horas es un mito absoluto. Tenemos tanta seguridad, digamos, en la eficacia de la prueba, que si tú mañana tu producto no funciona, o sea, te tienes una ocupación y no te conseguimos lo que te hemos dicho, te devolvemos todo lo que has pagado. ¿Tú crees que hay alguien a quien le interesa que la ocupación exista? España lleva años con un miedo bastante extendido entre la población, y es que me voy de fin de semana y cuando vuelva hay alguien que ha ocupado mi casa. Lo vemos en la tele, en redes, en anuncios de alarmas, y cuando miras los datos fríos descubres que las ocupaciones estadísticamente no son muchísimas, al menos las denunciadas oficialmente, pero que cuando pasan la ley va terriblemente lenta y mientras tanto el que paga todo es el propietario. Hoy en Toque de Ingenio vamos a hablar de una startup que ha decidido atacar el problema de la ocupación utilizando tecnología puntera. Y lo hace demostrando de forma irrefutable que esa casa estaba habitada antes de la ocupación y que, por tanto, la policía puede actuar rápido. Se llaman Moradai y han creado El Testigo, un dispositivo que cada día da fe de que tú realmente vives en tu casa como si tuvieras un vecino notario dentro de tu casa. Su fundador es Rodrigo Ruano, es ingeniero y un día se cruzó con la historia brutal de una mujer a la que le ocuparon su piso y dijo: esto lo tiene que resolver la tecnología y no solo convertirse en otro vídeo viral en TikTok. Por tanto, hoy vamos a hablar de qué es verdad y qué es mito en la ocupación en España, cómo se convierte un problema legal en un dispositivo con biometría y blockchain, cómo han conseguido que policías y jueces se tomen en serio un certificado generado por una IA y, como es habitual en este canal, qué hace falta para escalar una startup de hardware. Pero antes de sumergirnos en esta conversación, quiero agradecer a nuestro patrocinador Proton Go, que una semana más hace posible este episodio. Proton Go ofrece servicios de fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y preseries de piezas plásticas obtenidas mediante moldes prototipo. Y todo a través de una plataforma online increíblemente cómoda y ágil. Os dejamos el cupón Toque de Ingenio en la descripción por si alguno de vosotros necesita algún tipo de fabricación de piezas para vuestros proyectos. Así que, Rodrigo, gracias por venir y bienvenido a Toque de Ingenio. Gracias a ti, Edgar, un placer estar aquí con vosotros. Pues vamos a hablar de algo un poco controvertido, ¿no? Un poquito, sí. Ocupación, que es verdad que las tenemos de todos los colores, ¿no? Hay gente que dice que no, que es todo un gran fake, que es un bulo y que es mentira. Hay gente que conoce muchísima gente que le han ocupado la casa, pero la realidad es que, pues, en las noticias está, es una circunstancia que está entre nosotros. Ahora hablaremos hasta qué punto, qué grado de intensidad es real en nuestro país, pero que tú has descubierto una posibilidad de echar una mano con esa situación que, sin duda, hay mucha gente a la que está sufriendo, ¿no? Entonces, pues para empezar, te quería preguntar pues sobre el propio fenómeno en sí. Si seguro que tú tienes los datos reales de la ocupación en España. ¿Cuánto es fake? ¿Cuánto es un pequeño problema que es más mediático que otra cosa? ¿Cuál es la realidad del fenómeno España? Bueno, yo creo que has hecho una introducción bastante acertada en cuanto a que comentabas, bueno, que hay una serie de datos oficiales, ¿no? Que hay, pues que dan las administraciones en cuanto a cuántas ocupaciones sean al año, y luego está la realidad, ¿no? Que es la gente que no denuncia o los casos que hay que a lo mejor por cómo funciona la justicia a día de hoy, pues prefieren no tomar esas vías legales porque saben que no son eficaces. Entonces, bueno, datos digamos concretos, las administraciones dan pues que en año 2022-2023 ha habido en torno a 16.000 denuncias por ocupación ilegal en un año, ¿vale? De las cuales aproximadamente pues hay unas 3.500 más o menos que son en primeras y segundas residencias, es decir, que son viviendas que constituyen la morada o que es un lugar que está habitado por una persona, ¿vale? Que no son pocas, ¿vale? No son pocas. Entonces, de aquí tenemos que tener en Sobre cuenta... todo si te toca a ti. Sobre todo si te toca a ti. Luego hablamos de cuántos plazos, de qué costes tiene para la persona, tanto a nivel médico, económico, etcétera, ¿no? Que es que tiene muchas implicaciones más allá de que te quedas sin casa, que no es poco. Entonces, bueno, de estas 16.000 y pico denuncias que hay, como decíamos, pues hay muchas que evidentemente no se denuncian. Ahora ya hemos visto que hay empresas pues, de desocupación, empresas que toman vías pues, alegales, ¿no? Digamos, para poder llevar a cabo ese desalojo, pero la realidad es que estamos en el orden de decenas de miles de ocupaciones o de incidencias al año, que es un fenómeno que es bastante significativo. Luego nosotros, por ejemplo, pues que estamos muy en el día a día, promocionamos mucho, hablamos mucho del problema en los medios y en las redes sociales,
A nosotros nos llegan todas las semanas gente que están, pues que le están ocupando su primera o su segunda vivienda y que nos cuentan tragedias, pues desde casos donde salieron a comprar el pan y realmente se ocurre, o sea, que sales a comprar el pan y te ocurre, puede que no sean los más, pero es algo que sucede, hasta gente, por ejemplo, otro día una persona que nos contaba que le habían montado un hotel de cabañas en su jardín y que iban alquilando a los ocupas las viviendas con una llavecita que daban en la entrada, en su casa. O sea, es decir, Hostia. en ese nivel estamos llegando, ¿sabes? Entonces, bueno, es un problema que lo podemos llamar como queramos, pero es un problema que está patente en el día a día de la sociedad. Yo siempre había escuchado, como un usuario más del que ve las, bueno, cada vez menos las noticias, que realmente el fenómeno de la ocupación estaba muy vinculado a los pisos vacíos de los bancos, de los fondos, que al final como pues de alguna manera la sociedad considera que los fondos y los bancos son malos, pues oye, que les den por el culo y que les ocupen las viviendas, ¿no? Pero tú dices que no, que hay una parte que son tu propia vivienda. O sea, tú llegas un día a casa y en la que estás viviendo y no puedes volver a entrar. Exactamente, o sea que hay que hacer un poco la distinción entre qué pasa cuando se entra en una vivienda que está vacía o cuando se entra en una vivienda que jurídicamente constituye morada, es decir, que es la vivienda donde hay una persona que está habitando. No tiene por qué estar habitando de forma permanente, puede estar habitando pues puntualmente, ¿no? Si tú estás en una vivienda vacacional o una residencia, por ejemplo, de fines de semana, pues eso también es tu morada y la protección que tienes es la misma, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que la mayoría de las incidencias o muchas de las incidencias ocurren en vivienda vacía porque es más fácil que prospere ese delito, ¿no? Es más complicado, digamos, de demostrar o de utilizar las herramientas legales para sacar a esa persona, pero la realidad es que ocurre muchísimo también, incluso en primeras y segundas viviendas, más en segundas que en primeras, pero en ambas, como ya te digo, hay cifras oficiales donde ya se está hablando de que hay pues 3.500 denuncias anuales que se sepan, no sabemos las que no se saben. Y yo siempre he escuchado que, no sé lo que es, bull o fake o es una realidad, que dices, no, pero es que si es tu vivienda y avisas a la policía antes de 24 o 48 horas, no sé la cifra, entonces la policía tiene la potestad de echar al ocupa y no hay problemas y no sé qué. ¿Cómo va eso? A esto de las 24 o 48 horas es un mito absoluto. O sea, es un bulo que está, de alguna manera, como que se ha ido tergiversando un poco en base a conceptos mucho más técnicos y legales, que es aquí lo que se tiene que demostrar para que, por ejemplo, un policía o las autoridades puedan intervenir, es la flagrancia del delito, ¿no? La flagrancia es básicamente poder demostrar que hay que el delito se ha detectado infraganti, ¿no? O sea, lo estás percibiendo y entonces, como lo has visto que está ocurriendo, pues hay un concepto que es la flagrancia que permite a la policía, por ejemplo, intervenir y entrar sin orden judicial, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tú, por ejemplo, tienes una vivienda que no es la morada de una persona, simplemente es una vivienda vacía, si tú tienes, por ejemplo, alguna forma de percibir o has visto o la policía ha detectado que acaba de ocurrir ese incidente, no son 48 horas ni son 24, tienen que detectarlo en ese momento que ha ocurrido, ese delito no se ha consolidado, por decirlo de alguna manera, y entonces pueden actuar, ¿no? Pero cuando ya empieza a pasar el tiempo, eso ya se dificulta. En el caso del allanamiento de morada, cuando a ti te entran en tu casa, esa flagrancia es permanente, es decir, tú puedes, la policía, si puede acreditar que ese delito es de allanamiento de morada, tiene que entrar 24 horas después, pero también 48 horas, una semana o 2 meses después, porque están entrando en una vivienda que es morada, ¿vale? Y eso jurídicamente no se puede permitir y está regulado, ¿vale? Entonces, aquí la diferencia es eso, es muy distinta la entrada en una vivienda que está vacía de una que está habitada, y la actuación policial también es muy distinta en cada una de las casuísticas. Vale, y entonces, si en teoría, si ocupan tu morada, tú puedes llamar a la policía, vienen y da igual que sea 24 o 48, cuando has vuelto a casa, pueden desalojar a esos ocupas, porque ¿por qué tú has desarrollado una tecnología para hacerlo y no desalojar, no llega la policía, los echa y punto? Y Claro, ya está. que es como debería ser, ¿no? Que es como debería ser. Pues mira, aquí la teoría, aquí todo esto está regulado por una instrucción que se llama Instrucción 6-2020 de Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, que establece, digamos, los protocolos que tiene que seguir la policía cuando llega a una vivienda y se encuentra ante una ocupación, ¿no? Dicen, vale, ¿qué tengo que acreditar como policía, como agente de la autoridad? ¿Qué tengo que acreditar para poder saber cómo actúo, ¿no? Bueno, pues en el caso de que se trate de un allanamiento de morada, es decir, que la persona, la víctima, esté diciendo, oye, esta es mi morada y por tanto es un allanamiento, evidentemente la policía lo que te va a pedir es que demuestres que es tu morada, ¿no? Porque, como decíamos, son dos delitos muy diferentes, uno es bastante más grave que otro, luego la policía tiene que poder acreditar el tipo de delito que se está cometiendo. Entonces, en este caso, ellos te van a pedir que demuestres que la vivienda constituye tu morada, es decir, que tiene un uso, que tú vas ahí, que efectivamente pues, acabas de salir de tu casa o que estuviste el último verano, ¿no? Vale, si yo te pregunto ahora qué evidencias o qué pruebas tienes de que tú estás viviendo en esa casa, ¿tú cómo le demostrarías a la policía que tu vivienda es una morada y no es una vivienda, por ejemplo, pues que tienes vacía o que tienes desocupada completamente? ¿Cómo lo demostrarías? Hombre, yo supongo que si vivo ahí tengo pertenencias, ¿no? Tendré ropa en los cajones, tendré fotos de los niños, sabré... De una casa en la que no puedes entrar,
Luego, algo que tengas, digamos, fuera, que tú puedas presentarle a la policía al momento. Sin entrar. Bueno, puedo llegar a tener las escrituras en el móvil, pero eso no es morada, ¿no? Porque es propiedad. Correcto. No sé. No Claro. sé qué puedo enseñar en la puerta para demostrar. Esto que has dicho es muy importante. O sea, esto no es morada, es propiedad. Estos son dos conceptos que muchas veces se mezclan. Una cosa es la propiedad y otra cosa es la posesión, ¿vale? La propiedad es que tú tienes las escrituras de propiedad, en el registro consta que tú eres el propietario y eso es una cosa. Pero tú puedes ser el propietario y dentro puede vivir un inquilino, o puede vivir un familiar, o puede vivir el propio ocupa. Entonces, quien tiene la posesión, quien tiene el derecho de uso de esa vivienda, es la persona que está habitando dentro, que no tiene que coincidir con el propietario, ¿vale? Entonces, en este caso, el que está morando aparentemente se lo ocupa. Entonces la policía te va a decir, no, pero usted demuéstreme que usted estaba morando previamente. Vale, escrituras de propiedad no nos valen. Muy intuitivo también, el DNI, la dirección del DNI. Bueno, sí, hay mucha gente que a lo mejor pues tienen el DNI una dirección, pero se muda. Yo, por ejemplo, estuve 1 año o 2 años con una dirección diferente porque me mudé y como era una mudanza pues provisional, pues yo no estaba viviendo ahí, ¿no? Entonces la dirección del DNI es algo que no está actualizado, no es vinculante con la realidad de dónde está una persona, ¿no? El nombre del el nombre que tienes puesto en el buzón. Claro, o sea, es decir, no podemos tomar eso como prueba irrefutable de que una persona está viviendo en una casa. Lo mismo pasa, por ejemplo, con facturas de suministros, que es muy típico también que digan, no, es que yo tengo las facturas del agua y la luz. Bueno, pero tú estás pagando la factura del agua y la luz, pero quien está dentro es el inquilino, o es tu prima, o es el ocupa, o es quien sea, que de hecho al ocupa le tienes que pagar los suministros. Luego es que además tampoco es una prueba de que estés viviendo ahí. Luego, al final, si la policía se la tiene que jugar y tienen que entrar en una casa pudiendo cometer ellos un allanamiento de morada, te van a pedir pruebas fehacientes, o sea, seguras, claras, legales, de que la vivienda en la que están entrando era tu morada y no era la del ocupa. El ocupa, por su parte, pues te va a presentar un ticket de comida, te va a presentar un testimonio de un vecino al que han untado, o sea, se va a buscar la manera para ellos acreditar o simular que son moradores. ¿Y cómo es la realidad de la policía cuando llega a esa situación? Realmente, no sé, cómo de empáticos son con una parte o con la otra, porque si no están perfectamente tasada la legalidad de qué es lo que tienen que hacer, pues dependerá de que el sargento que llegue sea más majo, o menos implicado, ¿no? No es una cuestión de empatía o de más majo o menos majo, al final es también entender cuáles son las implicaciones que tienen para ellos. O sea, nosotros es un producto que aunque lo vendemos al propietario o se ofrecemos al propietario para proteger su vivienda, también viene a respaldar a las autoridades, respaldar a la policía, porque la policía, claro, dices, no, es que no es empático conmigo porque no me han devuelto la casa. No, es que si ellos entran y se equivocan o el ocupa denuncia y no hay pruebas fehacientes, se van a la cárcel, que esto ha ocurrido. ¿Por qué? Porque ellos pueden estar cometiendo un allanamiento de morada. Si entran en una vivienda sin orden judicial y no hay un allanamiento de morada, el allanamiento lo cometen ellos. Entonces, no es que no sean empáticos, es que si no tienen el respaldo legal o no tienen las herramientas legales, ellos no tienen por qué intervenir. Ellos tienen que cumplir estrictamente lo que dice la ley. ¿El mismo problema que tenemos en España está extendido por Europa? Pues es buena pregunta porque nosotros, evidentemente, cuando empezamos un poco con este producto, pues intentamos entender si era extrapolable en otros países, si había una legislación parecida. Lo que nos hemos dado cuenta es que la ocupación sí existe en otros países. Por ejemplo, pues hay ocupación en Francia, hay ocupación en Italia. Hace poco hemos visto también, nos hemos enterado que hay una ocupación bastante patente en Estados Unidos, cosa que nos sorprendía. Al final allí pues ya pensamos que se lo toman un poco todo por la vía de... El le pega una patada a la puerta y... Claro, exactamente. Pero, claro, aquí lo que nosotros no vemos es que la legalidad o la legislación de este problema sea la misma. Es decir, este problema que tenemos nosotros de procedimientos tan largos, de que todo hay que llevarlo por una vía que se puede extender hasta los 2 años, o sea, eso no ocurre en otros países. Entonces, realmente el problema ahí donde nosotros vemos que la sociedad necesita una solución es en la española, por lo menos para el ámbito de la ocupación. Luego podemos hablar de otros casos de uso y otras cosas que hacemos aparte de la ocupación. Porque el procedimiento... Para la gente que no tiene ni idea, ¿no? Llego un día a casa, me encuentro eso, llamo a la policía y la policía me dice, oye, mire, usted no me puede demostrar que está su morada, yo no puedo entrar, pues nos vamos. ¿Qué haces? ¿A partir de ahí qué haces? Claro, aquí bueno, hay policías de todos los tipos, ¿no? Como todo. O sea, hay que los asumen más riesgo, hay otros que menos, hay unos que con ciertas pruebas les va a ser suficiente. La realidad es que muchos no lo hacen porque, como comentábamos antes, pues al final es un problema, ¿no? Y se pueden acabar involucrando ellos en una problemática. Entonces, ellos lo que van a hacer es un atestado donde van a decir, vale, pues aquí las circunstancias que han ocurrido son estas, el propietario o la persona que me ha demostrado que tiene las escrituras de propiedad me dice que esta vivienda constituye su morada, pero las pruebas que tiene pues son la factura de suministros, por ejemplo, y la persona que hay dentro dice que lleva viviendo ahí 1 mes y me ha presentado un contrato de alquiler supuestamente falso, pero que yo no tengo capacidad para saber si es falso o no, ¿no?
Bueno, pues esto hay que llevarlo por una vía judicial. Esto hay que llevarlo por una vía donde pues, se convoca o hay una vista oral, digamos, que esto suele ocurrir en un periodo de unos 6 a 9 meses aproximadamente, y donde hay un poco, pues en ese plazo se analizan las pruebas, se ve realmente lo que hay y se determina si hay pruebas suficientes para intervenir inmediatamente inmediatamente, después de ya de muchos meses, para desalojar a la persona que está dentro y devolverle la posesión al propietario, ¿no? ¿Qué pasa muchas veces? Que cuando ya han pasado 9 meses, claro, esa persona que estaba dentro ya ha constituido morada, ya se ha sentado, ya lleva viviendo ahí tiempo, los vecinos ya le conocen. O sea, lleva a los niños al cole. Claro, literalmente, o sea, hasta ese punto, ¿no? Entonces, al final, ese plazo tan largo lo que hace es acabar complicando muchísimo que esa recuperación se haga de forma temprana. Entonces, el procedimiento, pues actualmente, la media que da el Consejo General del Poder Judicial pues son 23,2 meses para recuperar una vivienda. Hostia. El promedio en España, es decir, son casi 2 años. Eso significa que alguno te lo devolverá en 1 año, pero otro en 4. Sí, alguno tiene suerte, el policía dice, joder, yo me lo creo, no sé qué, y le echo al momento, entro, le pego una pata a la puerta y le echo, oye, eso ha ocurrido, y ocurre a veces, la mayoría de las veces no, pero otras muchas, pues estamos en un promedio de 23,2 meses. Vale, y bueno, está claro que tú has desarrollado un dispositivo viendo este vacío legal. Pero a mí se me ocurren formas, no sé, es que tampoco hace falta ser muy imaginativo como para hacer un registro en el ayuntamiento de dónde está tu morada, dónde no, y que anticipadamente tú al ayuntamiento, igual que tienes que presentarle determinados papeles para que te empadronen, pues bueno, pues mira, yo estoy empadronado aquí, pero aparte tengo mi segunda residencia en Vaqueira y la tercera en la Costa Dorada. Perfecto, pues pasa al ayuntamiento y seguro que hay alguna manera de registrar anticipadamente que luego la policía pueda llegar, entrar en un registro y decir, pues mire, fulanito tal vive aquí. Se jode tu producto, pero no es muy imaginativo, ¿no? Entender que hay alguna manera de hacerlo. No es muy imaginativo si consideras que con un registro administrativo es suficiente para crear una prueba de quién está viviendo. Claro, si tú tienes una ley que dice que la posesión es algo que es práctico, no es algo teórico, sino que es algo que se tiene que poder demostrar, claro, aquí, por ejemplo, es muy visible la parte de la fiscalidad, ¿no? Que luego hablamos de ese tema, pero creo que para este ejemplo es muy, muy interesante. Al final, la persona que dice que lleva residiendo, el youtuber, por ejemplo, que está en Andorra, dice que lleva viviendo 184 días en Andorra, ¿no? Y que le viene a Hacienda y le dice, no, usted lleva tanto tiempo. Bueno, pues al final aquí hay un conflicto, ¿no? De quién puede demostrar dónde estaba viviendo esa persona realmente. Bueno, pues aquí actualmente ya hay muchas sentencias judiciales y consultas vinculantes que dicen, oye, el empadronamiento no es una prueba de que tú estás viviendo en un sitio, porque es un documento que dice, tú estás aquí, pero la realidad es que no tienes por qué, y de hecho es muy normal que tú estés empadronado, por ejemplo, pues en un sitio y a lo mejor, pues típico, ¿no? En Baleares o en Canarias para los temas de los vuelos o cosas así. Entonces, claro, podría tener sentido, hombre, pues sería lo eficaz, ¿no? Que hubiera una ley que dijera, oye, ni siquiera es empadronarte tú por tener una propiedad, si alguien entra en tu propiedad, tú tienes derecho a recuperarla porque es tuya, ¿no? Pero la realidad es que no. Tal y como tenemos construida la ley, tú tienes que poder acreditar una permanencia o una periodicidad en el uso de esa vivienda. Si no, no es tu morada y por tanto no tienes esa protección. O sea, me estás diciendo que el concepto de morada no está legislado, ¿no? Es algo práctico, que es, porque morada, que es cuando llevas viviendo más de 60 días, claro, más de 30, más de 2 años, ¿cuándo es tu morada? No, o sea, está legislado, lo que pasa es que tiene muchos matices, ¿no? O sea, hay muchos grises, no es algo que digas, vale, la morada, de hecho, una de las preguntas típicas es, oye, ¿a partir de cuándo es mi morada? Si voy una semana al año es mi morada, claro. Sí. Pero claro, aquí la ley lo que dice es uso habitual, eventual u ocasional, y concretamente cita viviendas de fines de semana o de vacaciones, ¿vale? Entonces aquí dentro de este abanico que da la ley se pueden entender muchas cosas, se puede entender, pues fines de semana está claro, que vas un mes al año está claro, claro, que vas un día, pues hombre, pues no, pues a lo mejor no es tu morada, ¿no? Pero no hay una definición clara y medible que permita, por ejemplo, a un policía o a un juez decir, vale, esto es morada porque hay esta serie de pruebas o esta serie de uso o no. O sea, no existe tal definición. Vale, y si eso no está perfectamente legislado o definido o no hay un procedimiento escrito donde diga a la policía cómo tiene que intervenir y tal, ¿tú crees que hay alguien a quien le interesa que la ocupación exista? Creo que hay alguien a que le interesa que la ocupación exista. A ver, puede haberlo, pero igual es un tema muy político y ya muy conspiranoico en el que no sé si merece la pena entrar. Vale. Porque al final, o sea, sí, evidentemente puede haber intereses de muchos motivos, ¿no? O sea, por temas de voto, de muchos motivos. Pero yo creo que es un tema que, como es de mucha conspiración y muy polémico, yo creo que no merece la pena incidir mucho ahí. Es que, o sea, sí, salvo que tú lo tengas un enfoque distinto o quieras llevarlo por otra vía. Para nada, lo que pasa es que siempre lo he pensado, he dicho, a ver, si es algo que está extendido, si es una...
es algo que está entre nosotros, que la gente lo habla, que tú vas a tomar una cerveza al bar y es algo común, está entre la población. Y no me parece terriblemente difícil cambiar una ley para arreglarlo de alguna manera. Digo, hostia, ¿por qué no se hace? Si no se hace, pues yo siempre pienso, pues es que hay alguien que no le interesa que se haga. Tiene sentido. No hay más, no estoy diciendo es que hay una conspiración, ni puta idea. No lo sé, completamente. No lo sé, ¿eh? También hay una vez que pensaba, bueno, es que a lo mejor no se hace, pues dices, bueno, es que si tú mañana echas a todos los ocupas, ¿qué haces con esos ocupas? ¿Qué haces con toda esa gente? Claro. ¿Se va a vivir al parque? Tienes que darles una solución, ¿no? Entonces, aquí yo creo que convergen muchos problemas. O sea, convergen problemas de falta de vivienda, ¿no? O sea, que no haya pues a lo mejor vivienda para muchas personas. Convergen probablemente temas políticos, que bueno, luego dices, joder, al final llevamos estando gobernados por diferentes partidos y ideologías políticas muchos años y esto no ha hecho más que empeorar. Luego tampoco parece ser un tema que esté asociado, digamos, a un color u otro, sino que simplemente, pues por lo que sea, como dices tú, puede que interese o hay un motivo o el resolverlo quizás genera más perjuicio del que resuelve, ¿no? Que tampoco lo sé, no tengo ni idea. Pero lo que está claro es que al final es un problema que, como decíamos, independientemente de quién ha estado gobernando, pues ha ido empeorando. Luego también sí que es cierto que al final es un problema que muchas veces es complicado enmarcarlo dentro de la legalidad que tenemos o de la legislación vigente, ¿no? Porque al final muchas veces esto se soporta sobre un derecho constitucional que es el derecho a la vivienda digna. Entonces, yo como persona que tengo derecho a una vivienda digna, si no puedo acceder a ella por mis medios económicos o por mis medios propios, pues me meto en una vivienda porque me da la gana, ¿no? Entonces, claro, si yo me aferro a ese derecho constitucional derecho a la vivienda digna, pues a lo mejor podemos entrar en un debate o un dilema entre, oye, esto se puede resolver a golpe de una ley que automáticamente permita a la policía intervenir solamente con la propiedad o no. O sea, quiero decir, hay mucho dilema, hay mucho debate. De hecho, hay muchos jueces o autoridades desde el ámbito de la legalidad que se han pronunciado con propuestas y demás. Pero mira, la realidad es que, por ejemplo, ahora en abril sale una nueva ley que le llamaban la ley Antiocupa o la ley de ocupaciones rápidas, no me acuerdo muy bien el nombre que le habían puesto los medios, y la realidad es que la ocupación no ha hecho nada más que empeorar, o sea, no ha mejorado en nada, y de hecho nosotros cuando salió esa ley la analizamos para entender un poco, y eso afecta, no afecta, mejora, no mejora, o sea, cómo influye esto. Pues la realidad es que no hace nada más que empeorar, o sea, de hecho dificulta porque incluso tiene incoherencias con otras leyes o con otras, digamos, ámbitos de la ley que influyen en todo esto, ¿no? Entonces, por cualquier motivo, no lo sé, esto no parece que se resuelva. Ni está ni se le espera, además, ¿no? No. Vale, oye, Rodrigo, explícanos tu historia, porque estamos hablando de la ocupación, pero tú en un momento dado dices, detectas esta situación, ¿lo detectas por un caso personal que has vivido cerca de tu familia? O sea, los he vivido en entorno cercano, pero no es el detonante directo. Es decir, luego, evidentemente, cuando surge la oportunidad, sí que, hombre, evidentemente, pues esa experiencia como que te mueve mucho más, ¿no?, a intentar dar una solución, pero no es un caso muy cercano el que detona ese comienzo del proyecto, de la empresa. Vale, y entonces, ¿por qué decides meterte en resolver el problema de la ocupación o poner tu granito de arena y desarrollar un dispositivo para intentar hacerlo? ¿Dónde empieza esa idea? Bueno, yo básicamente termino un máster que hago en Alemania de ingeniería en el año 2021 más o menos, y en el año 2021 pues monto una empresa con mi socio actual, ¿vale? Con mi socio Álvaro. Montamos una empresa de servicios tecnológicos para otras empresas y bueno, pues aquí estamos unos meses un poco con el objetivo de tantear el mercado a ver de dónde podemos lanzar un producto que pues nosotros teníamos dos cosas muy claras. Una, que queríamos hacer un producto, es decir, no queríamos dedicarnos a dar servicios personalizados de consultoría específicos para empresas. Número dos, queríamos que ese producto tuviera un impacto social. O sea, los dos estamos muy movidos por la parte social y queríamos que fuera un producto que atendiese a una necesidad, ¿no?, a un dolor o a algo que realmente preocupa a las personas. Entonces, bueno, pues empezamos un poco a tantear, a trabajar con varias empresas, varios proyectos, y de aquí, pues bueno, sale una persona que nos quiere contratar o que quiere trabajar con nosotros para varios proyectos diferentes, de los cuales uno va orientado puramente al tema de la ocupación, ¿vale? Es una persona pues que al final, por su condición profesional, pues tiene varios problemas o ha vivido mucho la ocupación y nos contrata con el objetivo de vamos a ver si le damos una solución a esto con tecnología. Un poco pues al aire, ¿no?, de a ver cómo lo abordamos. Nosotros venimos mucho del perfil, como has dicho en la introducción, blockchain, trabajamos mucho con tecnología blockchain, entonces teníamos experiencia ahí y entonces empezamos a darle un enfoque pues de, oye, a través de un token que te dé un derecho de posesión de la vivienda, que eso tenga un contrato legal detrás, que esté tokenizado. Bueno, empezamos a darle un poco vueltas a esto y lo que hacemos es pues lo que hay que hacer, que es sentarse con los despachos de abogados y con las autoridades
presentar la propuesta y decir, oye, tenemos esta idea, esto entra dentro de la legalidad o esto cumple un poco con los requisitos para... Bueno, al final nos tiraron la propuesta por 20 sitios, nos la machacaron, nos dijeron, no sabéis ni lo que estáis haciendo. Ni puta idea. Ni puñetera idea. Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue recorrernos todos los despachos que pudimos de abogados y especializados en temas de ocupación y empezamos un poco a entender la problemática, es decir, empezamos a absorber o a empaparnos de, oye, qué es la ocupación, qué tipologías tiene, por qué ocurre, en qué se fundamenta, cuáles son los procedimientos, y entonces un poco de todas las conversaciones comunes que vamos teniendo nos damos cuenta de que hay un problema, cuando se trata de primeras y segundas viviendas, evidentemente cuando hablamos de pisos vacíos es otra cosa, pero cuando se trata de, oye, me han ocupado mi casa, tengo que resolver esto, hay un factor común, que es el concepto de la morada, es decir, tienes que demostrar que la vivienda es tu morada, porque eso es lo que da la ley, tal cual te lo dice, y las instrucciones de estas que hablábamos previamente es lo que te dicen. Si tú puedes demostrar que la vivienda es tu morada, tienes no el derecho, sino que las autoridades tienen la obligación de devolverte la casa al momento. Es decir, ya no estamos hablando de una semana, 2 semanas, no, al momento, es instantáneo. Entonces decimos, joder, claro, si tú puedes demostrar tu vivienda, tu morada, pues ahí lo tienes, ¿no? Y entonces empezamos a entender que muchos de estos despachos pues, se encargan de defender a esas personas, oye, pues con todas las pruebas que pueden, ¿no? Pues que si empadronamiento, facturas, el testimonio de un vecino, no sé cuántos, claro, muchísimas cosas que tú tienes que poder aportar para intentar convencer al policía de que la vivienda es tu morada. Y claro, ahí es donde decimos, joder, tiene sentido o debería tener sentido poder demostrar que tú estás viviendo en un sitio. O sea, no puede ser tan complicado, ¿no? Entonces, pues de aquí empieza un poco, este es el germen, luego podemos entrar un poco en la parte del producto, ¿no? De por qué fases va pasando el producto en ese proceso, pero el germen es ese, es alguien que nos quiere contratar con el objetivo de dar una solución y nosotros empezamos a trabajar con las autoridades y con gente que entiende el tema para entender la problemática. ¿Y qué pasó con ese persona de origen? ¿Sigue en el proyecto? Es social proyecto. Ah, ¿sí? Sí. Vale. Sí, ¿Y sí. eso era, lo empezaste en Alemania o ya era aquí en Barcelona? Bueno, Aquí España. en España, sí. Llegamos aquí, mi socio estuvo trabajando 1 año, yo pues arranqué un poco la primera empresa y luego de ahí empezamos a rodarla juntos en el año ya 2020, pues finales del 22, principios del 23, más o menos, cuando empezamos con esto. Principios del 23. Principios del 23. En febrero o marzo del 23 ya estábamos empezando un poco a proyectar o a cacharrear un poco. O sea, lleváis 2 años y medio. 2 años y medio, sí. Más o menos, ¿no? Eso es. Vale, venga. Entonces, la forma en la que vosotros resolvéis, ¿cómo o sea, al final tú lo que haces es verificar que esa vivienda es tuya. Eso es. Ese es tu objetivo no que es de tuya, proyecto. que la usas. No, perdón, exacto. Eso es, sí. En la que, sí, puedes constatar que vives ahí o que tienes morada, ¿no? Eso es. Vale, entonces tú para resolver eso planteas desarrollar un dispositivo físico que, ¿qué es lo que hace? Explícanos tu producto. Bueno, aquí un poco la lógica y el fundamento es el siguiente. Yo para poder demostrar de forma fehaciente que una persona habita en una casa, necesito por lo menos 3 cosas con total certeza. Vamos, y podríamos decir 4. La primera es una identificación humana clara. Es decir, yo tengo que poder identificar sí o sí que la persona es la que dice ser, ¿no? Yo no puedo, por ejemplo, utilizar un móvil o una tarjeta con un código como prueba de que esa es la persona que se está registrando o que está en la casa, porque yo te puedo dar a ti mi móvil o te puedo dar una tarjeta, tú te registras y eso podría constar como que yo estoy viendo ahí, lo cual no sería verdadero, ¿no? Luego yo tengo que poder crear una prueba fehaciente, una prueba segura de que es esa persona, ¿vale? La que está habitando ahí. Lo segundo es la morada, es decir, ya tengo la persona. Ahora es el espacio. Tengo que poder demostrar que el dispositivo está en una vivienda instalado y que no se mueve de ahí, ¿no? Que no me lo estoy llevando a otro sitio y estoy diciendo que estoy en mi vivienda, pero realmente estoy en otro lado, ¿vale? Número 3 es el instante temporal. Tengo que poder tener un registro, un histórico de cuándo ha ocurrido esto de forma segura. Es decir, pues que no puedas estar manipulando y digo, no, es que yo he estado aquí y encima también manipulo la fecha y digo que estuve en otro momento, ¿no? Entonces, esas 3 patas son fundamentales para poder acreditar la presencia de una persona en un lugar. Identificación humana, identificación espacial y temporal, ¿vale? Y luego, número 3 es, ya entramos en la parte un poco más legal, es la integridad de la información. Es decir, poder garantizar que esa información tú no la puedes modificar o no la puedes alterar en el tiempo. Porque si no, tú la presentas en un juicio dentro de 6 meses y como se haya podido manipular, pues esto no tiene ningún valor. Claro. Entonces, yo con esas 4 cosas, si tengo capacidad técnica o tecnológica de demostrarlas, ya tengo una herramienta que me permite demostrar dónde estoy viviendo, ¿vale? En todo momento. Entonces, un poco el resumen y en lo que se compacta es, pues en este dispositivo, fundamentalmente, ¿vale? Que esto lo que hace es, tú esto lo pones en la puerta de tu vivienda, en la cara interior, más o menos a la altura de la cara, y tú cuando pasas ahí, una vez al día, te va a reconocer. ¿Vale? Va a generar un registro de que con reconocimiento facial, como el que puede hacer tu teléfono móvil, simplemente pues lleva tecnologías muy avanzadas para prevenir el fraude, para que tú no puedas utilizar pues una máscara o una cámara, o una fotografía o un vídeo para simular, ¿no? Para que hubiese otra persona dentro quizás que estuviera simulando tu presencia.
Todo esto, evidentemente, pues va geolocalizado y va, digamos, vinculado al interior de esa vivienda, pues con las conexiones, con la geoposición precisa, etcétera. Y luego llevamos por detrás una capa, digamos, de certificación que es la distinta a la que tú comentabas al principio, blockchain. Nosotros empezamos utilizando blockchain, pero la tuvimos que sustituir para aportar mucha más validez jurídica a la prueba, ¿vale? Y estamos, esa sustitución la hacemos con una figura que se llama prestador de servicios de confianza, que es una entidad regulada por un reglamento europeo, que es equivalente al notario digital. Es decir, en el ámbito digital, pues ese prestador emite unos sellos que son como las firmas digitales y eso tiene una validez jurídica plena, ¿vale? En el ámbito legal. Entonces, con ese digamos, compendio conjunto de tecnologías, pues acreditamos en el tiempo que una persona está viviendo en una casa. Entonces, yo el dispositivo, has dicho, lo pongo detrás de la puerta. Pues lo puedes poner en cualquier sitio, ¿no? Sí y no. Lo puedes poner en el pasillo. Lo puedes poner en el pasillo. Pero ¿cuál es el objetivo de ponerlo en la puerta principal? Bueno, fundamentalmente en las ocupaciones el punto más débil de la vivienda es la puerta principal, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el 99,9% de las ocupaciones, y esto si lees el manual del Ocupa, que hay un manual del Ocupa, que te lo puedes descargar en internet, un PDF, que está súper bien detallado de por qué hay que ocupar, cómo se ocupa, etcétera. Bueno, pues una de las claves y de los capítulos fundamentales es la cerradura. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que hacer un Ocupa cuando entra a una casa es cambiar la cerradura, para poder, digamos, que cuando llegue el propietario, llegue la policía con el propietario, no puedan entrar y abrir la puerta, porque eso de alguna forma invalida o quita peso a su argumento de que son los moradores, ¿no? Si otra persona tiene llave y entra, bueno, pues ellos cambian el bombín y con eso, al no poder entrar otras personas, pues ya de alguna forma están como poniendo una barrera, primero física, pero luego también incluso a nivel legal, de que no se puede entrar en esa casa, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque nosotros, además de esa certificación, hacemos la función de avisarte. Te avisamos si la puerta se abre, en el momento en el que haya un movimiento de puerta te vamos a avisar, y si hay movimiento en el interior, en la puerta, en las inmediaciones de la puerta, porque alguien ha entrado, imagínate, por una ventana, por una puerta secundaria, y se van a ir a la puerta para cambiar la cerradura, ahí también te estamos avisando, ¿vale? Luego, en cualquier escenario en el que uno ocupa vaya a hacer lo más importante que tiene que hacer, que es cambiar la cerradura, nosotros te estamos notificando. Entonces, no solamente te certificamos la morada, que es lo que te aporta esa seguridad jurídica, sino que además te decimos cuándo te está ocurriendo para que te enteres al momento y no tengas que estar esperando semanas a darte cuenta. De ahí la puerta. Vale, entonces lo pones en la parte Sí. Lo pones en la parte trasera de la puerta y vale, entiendo que te va haciendo fotos periódicamente cada vez que pasas, cada vez que te detecta, una vez al día. No son fotos, importante. Vale. Por muchos motivos. Aquí lo que hacemos es como haces tú con tu teléfono móvil cuando lo desbloqueas, ¿no? Es una cámara que pues detecta tu patrón biométrico, detecta una serie de puntos y digamos como que se desbloquea o valida, digamos, que eres tú la persona que está ahí, ¿vale? Pero no hay fotografías ni vídeos, sobre todo por un tema de protección de datos y porque tampoco necesitamos esas pruebas tal y como planteamos nosotros o generamos las evidencias, ¿vale? Entonces, esto simplemente se hace una vez al día por cualquiera de las personas que estén registradas. No, se podría hacer más, pero no es necesario, ¿vale? O sea, con tener una prueba diaria de que tú estás presente en esa vivienda es suficiente. Entonces, otro de los puntos de por qué está puesto en la puerta principal es porque al final es muy cómodo que tú sales a la calle a trabajar lo que sea y como eso ya te detecta movimiento y te hace el registro al instante, pues no tienes que hacer una acción voluntaria, no te requiere un esfuerzo diario, sino que simplemente tú sales de la puerta y ya te has registrado y te olvidas. No hace fotos, pero certifica que eres tú. Correcto. Eso, ¿y me puedes ampliar un poco esa información? ¿O sí. Luego me tienes que matar? No, bueno, a ver, tendría que pensármelo, pero... No, toma una fotografía, una única fotografía, ¿vale? En el instante en el que tú haces el registro inicial, el dispositivo se vincula contigo y con la vivienda, de manera que el dispositivo deja de funcionar o no funciona directamente si lo sacas de esa vivienda y lo llevas a otro sitio o si lo intentas o si se pone otra persona delante, ¿vale? Entonces, en ese registro inicial, que es un poco como la identificación de lo que hablamos, ¿no? Sitio, persona, etcétera, lo que hace es capta una fotografía en el mismo instante en el que toma los datos biométricos, ¿vale? De manera que cuando tú tienes el certificado de morada, que es lo que luego hablamos, lo que es el certificado de morada, en la segunda página, que es donde viene tu identificación, aparece tu fotografía tomada por el dispositivo, las coordenadas, el punto de la vivienda, todos los datos, pero luego lo único que va a hacer es contrastar tu biometría con la que ya tienes registrada o almacenada internamente, ¿vale? Luego, el tema de la identificación es solamente de cara a que la autoridad o la persona que te tenga que identificar lo pueda ver en un documento y sepa que eres tú. Pero no es necesario tomar fotografías diarias, ¿vale? Ese es uno de los objetivos y por los que también sustituimos, entre otras muchas razones, pero sustituimos a, por ejemplo, pues una cámara que pueda estar grabando en el interior de la casa todos los días, donde al final tendrías que estar analizando prueba por prueba, ¿sabes? O sea, vídeo por vídeo de, vale, quién es la persona, dónde está, no tendrías ni siquiera la capacidad, ni la resolución, ni la tecnología a lo mejor para identificar a la persona todos los días, ¿no? Luego, lo que viene es a simplificar todo ese proceso y acreditarlo todo en un documento de 2 páginas.
Y entiendo que puedes registrar a todas las personas que quieras, ¿no? A ti, tu mujer, tus hijos. Sí, bueno, está limitado a 6 en principio, o sea, entendemos que ya es raro, digamos o no, además Familias también un de poco más de limitaciones 6. a nivel técnico pues de capacidad, almacenamiento y demás, pero bueno, 6 personas es habitualmente lo máximo que se registran. Vale, ok. Entonces, ¿cómo es tu configuración inicial? Tú recibes este cacharro, yo soy el propietario de mi vivienda y digo, me lo quiero instalar detrás de la puerta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo pongo? ¿Qué más hago? Bueno, tú lo has recibido, tú has comprado ese dispositivo a través de una página web, donde sea con un correo, ¿vale? Tú con ese mismo correo vas a crear una cuenta en la aplicación móvil, ¿vale? Directamente te das de alta con 4 datos y vas a ir siguiendo los 5 o 6 pasos sencillos que te da la aplicación, ¿vale? Uno por uno, directamente pues haces el primero, pasas al siguiente, no sé qué. Eso tardan 2 minutos, literalmente, ¿vale? Esto tiene por aquí, por la parte trasera, tiene un adhesivo, ¿vale? Esto cuando tú básicamente lo que haces es lo colocas en la puerta, lo adhieres y luego tiene un rail, ¿vale? Simplemente esta pieza que la montas y la desmontas por si lo quieres sacar de la puerta, esto va pegado y esto es lo que se saca, ¿vale? Por si lo quieres cargar, por ejemplo, pues esto se carga, tiene una autonomía bastante elevada de hasta 1 año de duración, pero si lo tienes que cargar por lo que sea, la aplicación móvil te avisa y tú lo cargas y listo. Entonces, simplemente tú lo colocas, vas siguiendo los pasos, lo siguiente que haces es conectarlo con el wifi de tu casa, ¿vale? Directamente le transfieres a través de la aplicación móvil los datos del wifi para que se conecte. Y luego la parte de reconocimiento, vale, voy a registrar tu patrón biométrico, igual que el móvil te registra la primera vez que configuras el Face ID, ¿no? O como se llame en cada móvil. Sí. Y ya está, una vez tienes todo eso configurado, es tan sencillo como una vez al día, pasas por delante, detecta tu movimiento, te reconoce y te olvidas. ¿Tú no te enteras? Esto está iluminado, tiene un hexágono de color que directamente pues, te dice si se pone en verde, pues te ha detectado, si se pone en rojo es que pues, o no eres tú, o a lo mejor o no estás pagando, a lo mejor y tienes está dado de baja, ¿no? O sea, te vas a enterar un poco todo pues, a través del dispositivo y luego la aplicación te va notificando de todo, para que tengas también datos de qué está ocurriendo. Si te entran en casa, si ha habido un registro de morada, si has dado de baja el plan, pues todo eso la aplicación también te va notificando para que tú vayas viendo lo que ocurre en la casa. Vale, entonces, y en el caso de lo que necesite certificar que realmente esa es mi vivienda, pues entiendo que tendrás una app donde le darás a un botón, irás a la Policía Nacional y dirás, mire, este es mi certificado, este soy yo. Eso es. Así es. Descargas un certificado, que es el certificado de morada, que es nuestra propuesta más... ¿Eso es una invención vuestra o eso Sí. existe como tal? No, eso es una invención nuestra. Vale. Sí. De hecho, a nosotros, como se nos encuentra generalmente o como nos conocen, es por certificado de morada. Esto le llamamos el testigo. La marca de este dispositivo sería el testigo, pero realmente lo que aporta valor es que tú puedas certificar tu morada. O sea, ahí está la innovación, ¿no? Entonces, tú descargas el certificado de morada y luego, en el caso de que tengas una incidencia, nosotros lo que estamos es respaldados o estamos acompañados por Caser, por la aseguradora, de manera que todo el procedimiento posterior a una ocupación te lo lleva un abogado 24/7 especializado que se encarga de todo el proceso. Porque tú, como persona, como propietario, no tienes por qué saber de legislación, de instrucciones, de actuaciones policiales, eso te lo va a hacer todo una persona que entiende el certificado de morada, lo conoce, sabe cómo defenderlo, está preparada para ello, entonces tú, en ese sentido, más o menos te olvidas. Pero vale, entiendo eso que dices, ¿no? Pero la historia sería que yo con ese certificado debería ir a la policía, sin ir al seguro y sin llamarte y sin nada, y debería ir a la policía y decir, oiga, mire, me han ocupado y yo vivo aquí, y la policía debería intervenir, ¿no? Eso debería ser lo... Eso es en un mundo ideal. En un mundo ideal donde el certificado de morada... en el que yo vivo. Claro, que es en el que nosotros esperamos llegar, evidentemente, donde el certificado de morada sea una evidencia que, oye, de acuerdo con la ley que tenemos, pues el objetivo es que certifique tu morada para protegerte de ocupaciones siempre. O sea, ese es nuestro objetivo y es hacia dónde vamos. Claro, a día de hoy, al final tú para poder explicar ese certificado de morada, que se explica solo, o sea, autoridad que lo ve, autoridad que entiende, porque se ha hecho con autoridades, o sea, se ha hecho con y por autoridades para precisamente que sea eficaz, ¿no? Pero al final lo que van a ver es, vale, este certificado se apoya en esta legislación, en este prestador de servicios de confianza, o sea, tiene una serie de características que hacen que sea eficaz, ¿no? Pero claro, si el policía tiende a dudar o tiene alguna duda o hay alguna cosa que no conoce, que muchas veces no tienen por qué conocerlo o no lo conocen, ¿vale? Ahí es donde tú, como cliente nuestro, no tienes por qué preocuparte ni saber cuáles son las bases, los fundamentos o por qué, cómo vas a justificarle a ese policía la actuación que tiene que tener, ¿vale? Incluso los problemas que podría llegar a tener si no interviene de acuerdo con la evidencia que estamos presentando. Entonces, ahí es donde un abogado, que ya está, muchos abogados preparados para dar ese servicio, están preparados y en el momento en el que haya que hacer esa intervención, pues lo van a hacer. No tienes que ser tú el que entiendas por qué ese certificado, cómo explicar, cómo no sé cuántos, porque evidentemente Morada es una empresa nueva, Morada es una empresa que no se conoce, Caser es una empresa que se conoce mucho más, luego evidentemente lo que diga Caser tiene mucho más empaque y mucho más poder que lo que digamos nosotros, y lo que diga un abogado evidentemente mucho más capacidad para defender y argumentar ese certificado frente a las autoridades.
¿Y la certificación esa que hacéis con has dicho no sé, ¿cómo has dicho? El prestador de servicios, ¿no? Prestador de servicios. ¿Eso al final genera algún tipo de... El documento ese físico está timbrado, tiene un sello, tiene algo que certifica que realmente todo el procedimiento que tú has seguido es válido como para verificar el punto que estás verificando? Exacto, ese punto es clave. Al final, la diferencia entre la tecnología que hablábamos antes, con la que empezamos desarrollando el producto, que era blockchain, y esta figura, es que una está completamente regulada y esta tiene un respaldo jurídico fundamental y la otra no, ¿vale? Entonces, esta figura, como te digo, es el equivalente al notario digital. Cuando tú tienes un sello de tiempo que se llama sellos de tiempo cualificado, que es el equivalente, como te digo, cuando tú firmas digitalmente un documento, que te lo emite un fábrica nacional de moneda y timbre, ¿no? Pues estos son prestadores de servicios de confianza, que están regulados, pasan unas auditorías extremas y entonces se convierten en este tipo de prestadores. Entonces, cuando tú tienes un sellado sobre las evidencias, nosotros no solamente sellamos el certificado, sellamos cada evidencia. Es decir, cada vez que tú te registras delante del dispositivo, eso va directamente, esas evidencias, todas cifradas y seguras, evidentemente, a nivel de privacidad, pero esas evidencias van a ese prestador directamente y se sellan con sello de tiempo cualificado, lo que quiere decir que eso garantiza que la prueba va a permanecer inmutable en el tiempo, es decir, que se garantiza que esa prueba no se puede manipular. Cuando tú la presentes es exactamente igual como se emitió. Tiene validez legal, ¿vale? Validez legal inmediata. Y otra característica fundamental es que invierte la carga de la prueba. Es decir, en el caso de que tú tengas que ir a un juicio, si tú tuvieras que ir con tus evidencias tradicionales, como tus documentos, tus fotografías, tal, tú tendrías que poder demostrar que son auténticas, ¿no? Que no se han podido manipular. Pero cuando tú tienes un sello de tiempo cualificado, la inversión, o sea, la carga de la prueba se invierte. Es decir, es la otra parte la que tendría que tumbar técnicamente con un peritaje o como fuese tu evidencia. Entonces, eso te da un valor jurídico y una robustez bestial. Porque tú cuando llegas a un juicio o llegas a una autoridad, ya tienes esa validez que estás buscando, inmediatamente. Y eso solo lo logras con esta figura. Y entiendo que todas las conversaciones que has tenido con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hablando de este tema, imagino, deduzco, que para ellos debe ser quitarse un problema de encima, porque al final si les aparece con un documento donde dice, oiga, este señor vive aquí, pues ellos se lavan las manos y dicen, perfecto, pues para adentro. Pero ¿cómo ven el hecho de que tú tienes que al final transmitirle a todas las policías municipales de todos los pequeños pueblecitos qué es ese certificado, cómo funciona y qué tienen que darle validez? Bueno, al final esto es una labor de, pues, un poco de evangelización, ¿no? Donde evidentemente nosotros aquí estamos haciendo mucho trabajo y lo que estamos haciendo es darlo mucho a conocer para que la solución se conozca, porque evidentemente, como te digo, o sea, de esta solución vamos acompañados, pues, de jueces, vamos acompañados de policía, o sea, vamos acompañados de personas que han ayudado en toda la definición del producto para que sea eficaz, ¿vale? O sea, nosotros, evidentemente, desde el punto de vista técnico podemos hacerlo todo, pero claro, luego hay que hacerlo acotando a lo que sea válido y eficaz desde el punto de vista legal, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos llevando a cabo muchas estrategias, pero una de ellas, por ejemplo, pues es preparar una formación a través de, digamos, de asociaciones de policía para que ellos conozcan la solución, para que cuando se encuentren con, pues, un cartel de estos en la puerta, por ejemplo, de morada certificada, pues sepan ese certificado qué es, cómo funciona y cómo tienen que actuar de acuerdo a la legislación, ¿no? Entonces, esto es un proceso que es algo progresivo, evidentemente, pero lo que sí que nos hemos encargado es que, tal y como se presenta el documento desde el minuto 1, cuando el policía lee la primera página, se lo va a pensar mucho si no actúa. Dicho de otra manera. Porque al final estamos acreditando algo que es bastante grave, que es, oye, aquí dentro hay una persona que se le está cometiendo un allanamiento de morada, la jurisprudencia dice esto, la instrucción 6/2020 dice esto otro, en el caso de que no se actúe, las consecuencias pueden ser estas, es decir, estamos aportando una prueba que lleva mucho respaldo y que evidentemente, pues bueno, oye, no funciona al 100%. O sea, en el ámbito de la seguridad, cuando hablamos de seguridad, como en todo, nunca estamos garantizando nada. Nosotros nunca garantizamos el 100% de la eficacia, igual que no te lo va a hacer una compañía de seguridad de alarmas ni de nadie. Pero lo que sí que te decimos es que aumentamos enormemente o drásticamente las probabilidades de éxito por el tipo de prueba que emitimos y por quién está respaldada. Vale, y si no existe un dato exacto que define lo que es morada o cuánto tiempo tienes que moradar tú, que tienes que morar en tu vivienda para considerarse como tal, tú puedes tener registrado ahí que estuviste ahí, yo qué sé, macho, en verano, y el policía o quien sea considerar que eso es morada. O sea, al final tiende a a tener interpretación suya de si él considera que eso es morada o no. Tú solo puedes hacer certificar, este señor estuvo aquí el 17 de julio. No puedes certificar nada más, ¿no? Sí. Si es ayer, antes de ayer, tal, venga, eso es muy evidente. Pero las segundas residencias no quedan un poco ahí en el limbo.
Claro, lo que tenemos que hacer con la segunda residencia, y aquí lo que nosotros decimos a los clientes es, oye, tú lo que no puedes hacer es decir, tienes que ceñirte a lo que dice la ley, ¿vale? Y la ley habla de una periodicidad, habla de un uso habitual, ocasional, eventual, o sea, cita, por ejemplo, fines de semana, vacaciones. Si tú vas un día, nosotros te decimos, no utilices nuestro producto, porque eso no es una prueba de morada. Una prueba de morada es que tú estés registrándote, por ejemplo, durante una semana entera. O vayas los fines de semana, o vayas... Pero yo tengo un apartamento en la playa en Málaga y quiero ir solo una semana en verano. Vale, si vas una semana, sí. Porque tú ya estás demostrando esa recurrencia o esa habitualidad de alguna manera que te está diciendo la ley, ¿vale? O que dice la jurisprudencia en este caso. Entonces, si tú estás yendo una semana, está claro que tú estás viviendo ahí. O sea, está claro que estás generando una prueba de que tú estás viviendo en esa vivienda durante una semana entera. Eso se llama morada. O sea, lo mires por donde lo mires, eso es una morada. Porque eso es una vivienda que tiene un uso donde, además de estar dados de alta los suministros y todo lo que tú quieras, hay una demostración de que una persona está usando esa casa. Ahora, que tú no vas ningún día al año o vas un día al año, pues no puedes demostrar nada. O sea, la realidad es que incluso si vas, si no lo puedes demostrar, no puedes argumentar de ninguna manera que esa vivienda tiene un uso. Porque, por otro lado, incluso nosotros, y sin ánimo de intentar justificar ni mucho menos la ocupación, que es lo que nosotros evidentemente defendemos, ¿no? El intentar acabar con esto, pero puede llegar a tener esta cierta lógica el por qué se argumenta de esta manera. Porque tú imagínate que yo tengo una vivienda en alquiler, ¿vale? Y tengo un inquilino dentro, ¿vale? Y este inquilino tiene un contrato que él está pagando o no está pagando, pero tiene un contrato vigente y legal. Y yo cojo y digo, bueno, como quiero que esta vivienda la ocupe otra persona que me va a pagar el doble, o quiero que la ocupe mi sobrino porque tiene preferencias, pues voy a denunciar por ocupación, voy a decir que esta persona ha cometido un allanamiento de morada, o voy a decir que me he ocupado y que la echen al momento. Si la ley permitiese esto desde un punto de vista puramente directo y basado en la propiedad y no entendiese el concepto de morada y el tema del contrato y todo eso, a ese tío le echan. Tú no puedes permitir en una sociedad que se eche a un inquilino que está con todo en regla, ¿no? O sea, no evidentemente. Entonces, claro, ahí está la duda. O sea, por eso también, desde cierto punto de vista, el tener que demostrar la morada tiene bastante sentido y también puede llegar a proteger ciertos derechos de ciertas personas, ¿sabes? Entonces, ahí es donde, por ejemplo, pues si tú tienes una vivienda y vas una semana al año, por ponerte un ejemplo, o vas 2 semanas, o vas lo que sea, oye, pues si tú puedes demostrar que estás haciendo uso de esa vivienda, perfecto, es tu morada, pues ya está, no hay discusión, pero tienes que poder demostrarlo. Lo de los contratos de alquiler, al menos en Cataluña, en el resto de sitios no sé cómo van, pero al menos en Cataluña los tienes que registrar oficialmente en la Generalitat y tienes que decir, este señor está viviendo en el piso, en la vivienda que yo le alquilo, con lo cual entiendo yo que tampoco podrías echarlo así como así, porque ese tío tiene un contrato que no lo tiene escrito en un papel, lo tiene en un organismo público. Sí, lo tienes registrado. Que es obligatorio. No tiene por qué. Aquí sí. Aquí es obligatorio registrarlo. Pues por ponerte un ejemplo, o sea, al final, cuando una de las estrategias fundamentales, lo que suelen hacer muchas veces cuando entran en una vivienda, es falsificar un contrato directamente o incluso decir que el contrato es oral, que el contrato oral tiene exactamente la misma validez que el escrito. O sea, ahí no hay. Entonces, claro, si tú no tienes las evidencias, no tienes la capacidad, una persona puede legalmente estar perfectamente dentro de una vivienda. Ahí podemos entrar en el tema de... Tampoco me quiero pillar los dedos porque no sé dónde es obligatorio, dónde no, o sea, eso no lo sé, ¿vale? Pero lo que sí que sé es que al final tú puedes tener un contrato en privado con una persona, puedes estar en una casa perfectamente, aunque pueda estar incumpliendo otras cosas, pero eso no te da derecho a ti como propietario a echar a esa persona. No, porque si tú has hecho un contrato con esa persona y está ahí legalmente, tiene todo el derecho del mundo, ¿vale? Por supuesto. Entonces, aunque evidentemente puede haber muchas circunstancias donde tú no puedas echar a un inquilino, lo cual es lógico, lo que tampoco tiene sentido es yo firmo un contrato, estoy un año con este tío y como me interesa echarle de la casa, pues me invento que es un ocupa y le saco de aquí, ¿sabes? Por supuesto, eso está Entonces, claro. al final, por ahí viene también un poco el tema de demostrar realmente la morada. O sea, quién está viviendo en la casa para cosas como estas. ¿Me explicabas lo de los youtubers en Andorra? Sí. Que supongo que, no sé si a vosotros o a alguien se le habrá ocurrido decir, oye, escucha, a mí me iría muy bien esto porque estoy hasta las narices de que Hacienda me persiga porque no estoy 184 días, ¿no? Tienes que estar. Sí. Esto no me lo puedes instalar y, no sé, me estoy viendo a Willy Rex ahí diciendo, oye, pónmelo en casa, por favor, que estoy harto de recibir notificaciones de Hacienda. Totalmente, pues esto al final un poco es nos lo enseñó el mercado, por decirlo de alguna forma. Nosotros empezamos el producto, como te digo, puramente tema de ocupación, era nuestro foco, y cada vez que nos sentábamos a hablar con despachos, con gente de ámbito legal o de cualquier persona del producto, nos decían, pero vosotros ¿para qué os dedicáis a la ocupación? Dedicaros a la fiscalidad y a la... Pues que es un poco o sea, donde está el mercado grande, porque esto es un tema internacional, ¿no? Y donde tenéis una oportunidad mucho mayor. Claro, entonces cuando empezamos a ver el factor común de todo el mundo, fiscalidad, dijimos, vale, pues aquí hay una salida adicional, ¿no? A la empresa o al producto. Entonces, bueno, pues
en este último año y medio nos hemos dado cuenta y hemos validado pues, con muchísimos despachos y, digamos, autoridades, que es que realmente la fiscalidad es uno de los casos de uso grandes, que es, oye, luego podemos entrar en cómo la gente que está viviendo en países del extranjero acredita su residencia, que es de broma, o sea, eso sí que es ciencia ficción, lo que llegan a hacer para poder acreditar esos 180 y pico días. Y luego también temas de inmigración. O sea, gente, por ejemplo, que tiene que optar a permisos de residencia, por ejemplo, por la vía del arraigo, pues tienen que estar acreditando su residencia continuada durante periodos de entre 2 y 3 años, ¿vale? En España es 2 y 3 años, depende del tipo de arraigo, en otros países son 5 años, en Italia puede llegar a ser 10 años, es decir, muchos países donde para poder obtener un permiso de residencia te van a pedir que acredites que estás permanentemente en el país y que no sales. Entonces, ahí entramos en lo mismo. Son personas que lo sufren muchísimo y muchas veces pues, no llegan a conseguir esos permisos porque tienen que estar recopilando documentos de todos lados, no sé qué, es un coste en tiempo y en recursos bestial. Entonces, al final, lo que nosotros ofrecemos es, oye, hazlo de forma eficiente, legal, técnica, olvídate y ya está. Y ahí están esos dos casos de uso adicionales más allá de la ocupación. ¿Y tú qué crees que va a opinar Hacienda cuando le presentes tu certificado de morada? ¿Tú crees que Hacienda lo va a considerar como válido? Están obligados. ¿Sí? Sea, sí, es obligatorio. O sea, para empezar, Hacienda tiene que admitir cualquier prueba admitida en derecho, ¿vale? Es decir, si yo presento una prueba y esa prueba cumple con todo, como lo hace nuestra evidencia, ellos tienen la obligación de admitirlo. O sea, luego admitirla la van a tener que admitir. Otra virtud que tenemos es que como tenemos detrás un prestador de servicios de confianza, se invierte la carga de la prueba. Luego tiene que ser Hacienda la que demuestre que nosotros, el certificado que estamos emitiendo es falso o las pruebas que estamos emitiendo no son auténticas. Como nosotros eso lo podemos presentar con total sencillez y vamos, una auditoría completamente transparente, la prueba es válida inmediatamente. ¿Vale? Luego Hacienda pues, puede hacer dos cosas. Una, entenderlo como algo positivo, donde, oye, pues toda esa gente que me está intentando engañar, pues de alguna forma decir, joder, pues vamos a utilizar esta solución para que haya menos fraude, para que la gente que está viviendo fuera, efectivamente, si lo estás haciendo bien, yo pueda saberlo y de una forma completamente transparente. O lo pueden ver como algo negativo, que honestamente no entendería muy bien por qué, porque al final esto viene un poco a, hombre, sí. Pues, se llama afán recaudatorio. Afán recaudatorio, sí, pero bueno, la realidad es que luego al final, durante la gente que lo acaba peleando, después de 5, 6, 7 años de peleas, de litigios y demás, generalmente acaban ganando, ¿no? Que te gastas una fortuna y te quema la salud, pero al inspector le da igual. En la mayoría sí, al inspector le da igual, totalmente. Entonces, por eso te digo que depende un poco de la actitud que tomen, no lo sé. De nuevo entramos en un tema ya pues un poco político, ¿no? De pues cuál es el incentivo. Pues si el incentivo es puramente recaudatorio, pues no, evidentemente. Si el incentivo es aportar transparencia a la sociedad, generar digamos residentes fiscales u oportunidades mejores, etcétera, pues sí, yo creo que es interesante para ellos. Bueno, independientemente de que Hacienda luego hará lo que quiera, que eso ya sabemos cómo va, lo que sí que es cierto es que tú tienes una prueba con más validez que a lo mejor las fotos que te hayas podido hacer, selfies en el comedor, ¿no? de tu casa durante no sé cuánto tiempo, decir que tienes al niño yendo al cole en Andorra la Bella, o bueno, tienes alguna prueba más, que eso está muy bien. Y pues te lo deben estar robando, te lo deben estar quitando de las manos, ¿no? Sí, o sea, bueno, nos ha costado 2 años y medio sacar el producto al mercado. Ha sido un procedimiento muy largo de, pues como te digo, iteración tanto de la parte técnica como jurídica, o sea, como cumplir con todas las patas para conseguir que la prueba tenga esa validez y tenga esa eficacia, ¿no? Ese empaque, pues ha costado mucho tiempo. Y bueno, pues estamos unas escasas semanas de salir, unas 3-4 semanas de salir al mercado, después de casi 2 años y medio de trabajo. Te quería preguntar antes de sacarlo al mercado, nada. Cuatro detalles sobre el desarrollo técnico, que al final esto es un canal de ingeniería y hay que hablar de esto. ¿Qué crees que ha sido lo más complicado del desarrollo técnico? Algo en lo que os hayáis dado de hostias una y otra vez, hostia, macho, esto es lo que más problemas nos ha dado. Pues se me ocurren unas cuantas, ¿eh? Me imagino. Mira, la primera que se me ocurre es el tema de la protección de datos. Hay una cosa que se tiende a pensar, que es que el tema del... Si no tienes como un conocimiento un poco más específico, no se suele saber, pero el tema del dato biométrico, todo lo que es tu uso de huella, patrón facial, etcétera, es súper sensible y está muy restringido. De hecho, están multando ahora muchísimas empresas por controles de acceso con huella, ¿no? Que es algo que antes era muy habitual, pero ahora está prohibidísimo, y el que tenga implementados controles de acceso con huella, que se preocupe porque le puede caer una gorda. De hecho, nosotros lo teníamos hasta hace unos años y lo tuvimos que... Fenomenal. Seguimos teniendo el dispositivo porque lo diseñamos nosotros hace años y nos hace ilu tenerlo, pero ya no... Claro. Pues entonces, el cumplimiento, digamos, para que ese dato biométrico
como se dice desde el punto de vista un poco más legal, ¿no? El levantamiento de la prohibición, es decir, se asume que el dato biométrico se está prohibido tratarlo, salvo que puedas justificar el levantamiento de esa prohibición, es decir, salvo que puedas justificar que lo puedes usar porque los fines para los cuales lo usas pues están dentro de una serie de categorías o de características que el Reglamento General de Protección de Datos te permite, ¿vale? Entonces, nosotros, para cumplir con todo eso, evidentemente, para levantar esa prohibición, hemos tenido que pasar por un procedimiento pues, de evaluación de impacto súper detallado, con muchísimos cambios a nivel de tecnología. Todo el procesamiento biométrico se tiene que hacer en local, no puede salir, por ejemplo, los datos biométricos al exterior ni compartirse, no utilizamos a terceros, por ejemplo, pues como podría ser un Amazon, ¿no? Para el tema del reconocimiento, o sea, todo lo hacemos a nivel procesamiento local. El dato biométrico está súper cifrado en un módulo de seguridad que tiene el mayor estándar de seguridad del mercado a nivel de cifrado. Es decir, hemos tenido que ir metiendo muchas capas solamente para cumplir con la parte de protección de datos, que muchas veces las startups es como la parte que más pereza nos da, ¿no? O que más nos cuesta, pero que es que aquí es crítico. Entonces, ahí hemos destinado muchísimos recursos y bueno, pues hoy estamos tranquilos porque sabemos que cumplimos con toda la normativa de protección de datos. O sea, al final la dificultad técnica es cumplir con la legislación y la normativa, sí, ¿no? Sí, completamente. O sea, no es, hostia, me ha costado un montón diseñar la carcasa, no, hombre, o no sé qué, tal. Cosas muy difíciles. O sea, al final, por ejemplo, la electrónica de esto es, luego la vemos si quieres, pero es muy sofisticada. O sea, tiene muchísimos componentes, está todo súper compacto. Pues tú como buen ingeniero sabes todo el tema de diseño de antenas, ¿no? De comunicaciones, de todo eso. Al final lleva mucha ingeniería, ¿no? Entonces, eso sí que ha sido tiempo de iteración, de probar, de desarrollar, de testear, pero la realidad es que, bueno, si te tengo que decir algo así más complicado, pues es todo el tema de cumplimiento normativo. Sí. Bueno, no, es muy razonable. Oye, ¿y el otro dispositivo qué es? No, esto es simplemente porque, bueno, para que se pueda ver la iluminación que tiene, un poco pues es una carga. Esto luego al final es una batería. Sí, es una batería portátil para que se pueda ver un poco la iluminación. Esto no viene con el producto. Esto es simplemente para que se vea. Y ya está. Vale, entonces, venga, 2 años y medio de proyecto, con tus más y tus menos y tus problemas y tus rehacer moldes porque esto es más grande de lo que debía ser y demás. Y sales al mercado en 2-3 semanas. Un mes. Un mes. Sí. ¿Cómo lo sacas al mercado? ¿Vas a publicar una web y a venderlo? ¿Sales, no sé, vas a buscar un distribuidor? ¿Cómo vas a comercializarlo? Bueno, tenemos muchas vías, ¿vale? Al final nosotros ya tenemos una serie de clientes que ya han comprado el producto, ¿vale? Que son un poco los prioritarios, digamos, los que ya han pagado por reservado el producto y esos lo recibirán lo primero. ¿Ah, sí? ¿Hay una preventa de esto? Sí. Se hizo una preventa a mitad de año, más o menos. Bueno, empezamos hace un año, le dimos bastante más fuerza porque al final, bueno, el desarrollo técnico, validación, todo eso ahora ha consumido la mayor parte de los recursos de la empresa, pero sí que es cierto pues, que sobre todo a mitad de este año entramos un poco más en la parte de comunicación, dar a conocer, etcétera, y ahí pues cumplimos un objetivo de ventas que era llegar a una serie de clientes para que fueran los primeros que tuvieran el producto, ¿vale? ¿Y la preventa era por vuestra web directamente? Sí, directamente con nuestros canales de medios de comunicación, de redes, pues hemos aparecido un montón en periódicos de forma orgánica y un poco pues la gente nos ha ido conociendo y de ahí pues tenemos unos clientes que son los que van a recibir el producto los primeros y luego bueno pues iremos potenciando un poco pues los canales que vemos que nos están funcionando, ¿vale? Que son por ejemplo pues las redes sociales que están funcionando muy bien. Y luego pues trabajamos con partners tanto comerciales como empresas por ejemplo pues del ámbito de la inmobiliaria, aseguradoras, despachos que al final son potenciales canales que pueden prescribir este producto a clientes que tienen, ¿no? Pues igual que una inmobiliaria, una aseguradora te vende una alarma o te vende una hipoteca, si es un banco por ejemplo, pues hay muchas empresas por ejemplo que venden como productos complementarios productos de seguridad y nosotros ahí trabajamos con varias empresas. ¿Os planteasteis hacer una campaña de Kickstarter o algo así? Sí, nos lo planteamos. La verdad fue una de las primeras ideas, sobre todo también para captar financiación y demás, pero bueno, es algo que es complicado. Yo creo que tener éxito ahí necesitas ir muy bien acompañado, porque al final pues, requiere de mucho material publicitario, muchas acciones comunicativas, ¿no? Para llegar a la gente. Y al final es un producto que bueno, pues como ha costado tanto lo que es el proceso, digamos, de validarlo todo, porque al final, bueno, muchos productos hardware a lo mejor no tienen tanta complejidad a nivel normativo, de homologaciones, de tal. Entonces, quizás lanzar algo que no sea tan pulido, ¿no? Tan al detalle, pues a lo mejor podría hacerse. Nosotros al final pues optamos por una vía mucho más conservadora, ¿no? En el sentido de antes de lanzarme a hacer una campaña masiva de vender a, pues yo qué sé, 10.000 personas o 20.000 personas, oye, vamos a asegurarnos de que el producto funciona bien, lo testeamos en entornos controlados, luego pasamos a un grupo de clientes un poco más reducido, luego vamos creciendo. Sabemos que el pain está ahí, sabemos que la necesidad existe, pero hemos preferido hacerlo de una forma un poco más conservadora y segura, más que lanzarnos a una campaña donde a lo mejor pues luego nos podamos pillar los dedos de alguna manera. Que no seríais los primeros. Que no seríamos los primeros.
El Kickstarter lo que pasa es que, bueno, inicialmente, pues lo lógico es que vosotros esto lo comercialicéis en España, porque sabes que aquí está el dólar y demás, y Kickstarter, pues es fácil que te compren esto en Australia, claro, en Estados Unidos, en México, entonces, hostia, ¿cómo es la legislación en Australia? Pues igual te hubieras vuelto loco. Totalmente. Para saber cómo tienes que hacerlo, pues te puedes meter en un fregado. De hecho, hace no mucho pasó por aquí una emprendedora que nos explicó que tuvieron que retirar la campaña de Kickstarter porque se dieron cuenta cuando estaban en proceso de que estaban incumpliendo la normativa. Ya ves. Claro. Que en España era legal, pero en Estados Unidos no. Entonces, cuando empezaron a recibir pedidos de allí, dijeron, hostia, no podemos hacerlo. No, totalmente. O sea, de hecho, nosotros sabemos que existe el problema de la ocupación en otros sitios, pero no nos hemos metido porque es un trabajo de chinos, ¿no? O sea, el meterte país por país a entender la legislación, dónde es aplicable y dónde no. Aquí, por ejemplo, sí que sabemos que el tema fiscalidad, pues eso aplica, por los criterios que hay de fiscalidad, aplica en más de 80 países en todo el mundo. Luego eso directamente ya lo sabemos, porque es un convenio, ¿no? Es algo común que aplica a varios países, pero el tema de la ocupación, como es tan exclusivo, el tema de la morada, del allanamiento, claro, eso es mucho más complicado encontrarlo en otros sitios. Claro. ¿Y cuántos vendisteis en preventa? Pues mira, nuestro objetivo era llegar a las 100, o sea, tener las 100 para que esos fueran los primeros que lo recibieran. Y ahora ya sí que estamos captando bastantes más ventas, pero ya es un poco a precio cerrado. O sea, antes era un precio de preventa, que era un precio exclusivo que te mantenemos de por vida por haber comprado hay gente que lleva esperando mucho el producto y que al final pues es una ventaja que le damos de, oye, vas a tener el producto a mitad de precio toda la vida, pero ahora ya estamos reabriendo un poco porque ya sabemos más o menos cuándo vamos a llegar al mercado y cuándo vamos a poder empezar a tener el producto. Ahora ya estamos reabriendo un poco lo que es la venta al público, fuera de la preventa. Vale, ¿y a cuánto lo vais a sacar al mercado? Precio. Sí. Pues mira, tenemos 2 suscripciones ahora mismo. Bueno, tenemos varios planes, ¿vale? Hay unos más baratos, otros más caros. Al final lo que estamos viendo es que la gente prefiere un poco el que es un poco más caro porque es mucho más completo, ¿vale? Por la diferencia de precio. Pero básicamente tienes 2 modalidades. Una es compra de dispositivo más suscripción, que son 100 euros si compras el dispositivo y luego 25 euros mensuales, ¿vale? Y luego tienes una modalidad que es anual, que es pagas 300 euros una vez, o sea, son 300 euros anuales que te ahorras el dispositivo. Es decir, esos 100 euros no los pagas. Y son 300 euros al año. Al año. Y los pagas de una vez. Eso es. Y te cubre todo. Cuando llega, 300 euros. Sí. No es muy caro. Pensaba que ibas a decir más, ¿eh? No, de hecho, para serte honesto, o sea, un poco el motivo de ese precio es, por un lado, porque nosotros cuando hicimos la campaña de preventa, las ventas fueron muy rápido. O sea, es decir, nos dimos cuenta de que para un producto nuevo, complicado de entender y demás, se aceleró mucho la venta al precio que estaba y luego recibimos mucho feedback de, oye, esto es muy barato. O sea, hicimos entrevistas con clientes, empezamos a entender un poco, a recibir feedback y lo que nos dimos cuenta de, joder, a la gente de verdad le preocupa esto. O sea, esto es una solución que si tú le consigues desocupar una vivienda, o sea, le estás ahorrando a esa persona potencialmente 30 o 40 mil euros de costes. Seguro. Entonces, claro, pagar 10 euros al mes, pues quizás incluso puede dar una percepción de que el producto no tiene el valor que tiene, ¿sabes? Y fue un poco la estrategia de, oye, pues vamos a ponerle un precio que creemos que está un poco más acorde cuando las alarmas te están vendiendo a 50 euros al mes, te quiero decir, ¿sabes? Entonces, bueno, pues un poco ese es el pricing que tenemos. Bueno, está bien. Está bien, es un precio razonable. Sí, es razonable. O sea, evidentemente todo el mundo para se quejará, está dirá claro. que es caro, es una locura, seguro, ¿eh? Ya te lo digo, que cuando saquemos de aquí el reel te van a decir que es carísimo. Pero objetivamente no me parece una barbaridad porque al final estamos sustituyendo parte de esta solución poniendo alarmas en casa. Yo la verdad es que no tengo miedo en mi casa que me roben. La verdad es esa, ¿eh? Yo no tengo miedo que me roben. Yo tengo miedo que me ocupen. Y por eso tengo una alarma y estoy pagando más que esto. Claro. Entonces, si realmente una vez testeado que el certificado es válido, que las autoridades lo entienden y que bla, 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 bueno. Y aquí hay un matiz, que es que, o sea, nosotros tenemos tanta seguridad, digamos, en la eficacia de la prueba, que si tú mañana tu producto no funciona, o sea, tienes una ocupación y no te conseguimos lo que te hemos dicho, te devolvemos todo lo que has pagado. Ah, muy bien. Entonces, o sea, tú no pierdes nada con nosotros. Tú compras el producto, lo usas, estás tranquilo. Además, no solamente te estamos dando esa certificación de morada, como te he dicho, te avisamos si te entran en casa, luego te estamos haciendo la función de alarma, que muchos clientes nos dicen, oye, yo vivo en un séptimo, a mí por la ventana no me pueden entrar. Con tu producto en la puerta tengo alarma y tengo mi certificado de morada. Y luego además te estamos metiendo una póliza de seguro, te estamos cubriendo todos los costes jurídicos a posteriori, cambio de cerradura, limpieza de la vivienda, o sea, todo lo que te pase a posteriori, con una serie de, evidentemente, de condiciones y demás, pero todo lo que te pase a posteriori también lo tienes cubierto. Entonces te estamos dando una solución 360 para que tengas tu vivienda protegida. Nosotros que vivimos en un país descentralizado, ¿esto no habrá alguna comunidad donde digas, hostia, no se puede utilizar porque hay una normativa propia de Castilla-La Mancha donde dice que... No. Se puede usar en todos sitios. Esto es algo nacional. Que también me lo he encontrado, ¿eh?
que Sí, desarrolla un puede producto y ser. dice, sí, pero esto en la Comunidad Valenciana no se puede utilizar, porque allí hay una normativa que dice, joder, macho. No, o sea, lo que puede ocurrir, por ejemplo, es que haya normativas, por ejemplo, ahora hay algunos municipios o algunas provincias que están, por ejemplo, pues tomando algunas medidas para mejorar un poco los procedimientos, ¿no? Pues para que sean más eficientes o darles un poco más de poder a las autoridades policiales, o sea, están haciendo cosas por mejorar un poco la situación actual. Pero todo lo que estamos hablando aquí de acreditar la morada, del allanamiento, o sea, toda esa legislación, la instrucción de ministerios, o sea, todo eso es algo de ámbito nacional. Vale, luego ahí la prueba y luego todo el tema regulatorio de protección de datos, etcétera, es a nivel europeo, incluso, ¿sabes? Luego no hay normativas locales que puedan limitar ese uso. Oye, ¿me puedes decir qué expectativa de venta tienes? Es decir, bueno, eso no me lo sabes decir, pero seguro me sabes decir cuántos habéis mandado a fabricar. ¿Qué stock tienes para saber cuánto crees que vas a vender? Bueno, Y nosotros te llamo de aquí a un año y lo comprobamos. Vale, nosotros ahora mismo estamos haciendo una serie controlada, ¿vale? Pequeña, de en torno a las 500 unidades, que Vale. esto es porque al final nosotros, como te digo, tenemos un compromiso de entregar unos productos, cumplir con unos objetivos y sobre todo un poco, aunque el producto ya está muy testeado, ¿vale? Y sabemos que funciona y demás, pero bueno, que al final no es lo mismo cuando tú lo testeas en un entorno controlado con una serie de personas a cuando ya empiezas a irte, ¿no? Un poco a una escala mayor. Entonces, eso es lo que estamos, el objetivo que tenemos para este año. El año que viene nuestra idea es unos 1.500. Vale. Es nuestro objetivo, son unos 1.500, que es algo que consideramos mucho más que razonable, un poco viendo cómo está el panorama. Sobre todo porque, bueno, entendemos que es una solución que puede ser muy... Pero si has vendido 100 en la preventa, cuando saques esto vas a vender 10.000. Sí, o sea, un poco que puede ocurrir, ¿eh? Y no te digo que no, pero nosotros sí que es verdad que vamos un poco con pies de plomo, porque como tocamos muchos temas sensibles y delicados y demás, sobre todo queremos ir construyendo una buena base, ¿sabes? O sea, no queremos meternos a ir en masa con un producto que, por muchos motivos, ¿no? O sea, primero, porque queremos que se vaya dando a conocer, que se entienda mejor, que las autoridades lo vayan conociendo, es decir, es un producto que requiere también su adaptación. Entonces, a nosotros 1.500 nos parece muy, muy conservador, Sí. ¿vale? Pero bueno, es una cifra que te doy un poco para que tengas ideas de nuestro... Y luego, eso sí, 2027 ya estamos hablando de cifras muchísimo mayores, es abrir esto a un mercado mucho mayor. ¿Y para hacer eso necesitarás más financiación? ¿O crees que con las ventas anteriores eres capaz de autofinanciarte? Pues mira, nosotros estamos haciendo ahora mismo una ronda de inversión que sí que con esto es al final pues la parte, digamos, de ese salto, ¿no? Que tiene el hardware o los productos físicos de poder tirar esa primera serie ya un poco más grande, sí que te requiere un poco más de capital, ¿no? Luego también pues invertir en marketing, etcétera. Entonces, ahora sí que estamos en plena búsqueda de financiación para esa parte, es decir, para empezar ya un poco a escalar. Pero nosotros sí que tenemos la expectativa de que de cara a 2027, es decir, después de este año ya con esa ronda y demás, pudiéramos autosustentarnos. Sí que es cierto que al final, pues como toda buena startup, ¿no? Si vemos la oportunidad de crecer rápido y queremos darle gasolina al negocio, pues estamos abiertos a seguir captando financiación, ¿sabes? Eso ya dependerá un poco del momento y lo que estemos buscando en cada instante. Oye, muy bien, muy interesante. Llevamos un poquito más de una hora, así que no nos podemos hacer pesados, que luego la gente no ve los podcasts hasta el final. Para ir acabando, te quería preguntar un poco que me hagas un balance sobre tu experiencia como emprendedor, 2 años y medio. Has enfrentado un proyecto de desarrollo de hardware que todos sabemos que es lo más jodido del mundo, porque todo es caro, es lento y es un infierno. Bueno, pues eso, si me puedes hacer un poco de valoración de cómo ha sido tu experiencia como emprendedor para, si alguien que lo ve, que le pueda servir de ejemplo. Sí, a ver, yo un poco, la experiencia un poco más a destacar lo que veníamos hablando, ¿no? Antes, hace un rato, el tema de que todos los emprendedores venimos un poco con la mentalidad lean, ¿no? Mentalidad de iteración rápida, MVP, lanzo rápido y pruebo. Claro, cuando te estás metiendo con productos hardware muy sofisticados, temas regulatorios, protección de datos, legislación, o sea, déjate de MVPs y de iteración rápida, ¿no? O sea, tienes que hacer un producto que sea válido, que funcione, que esté bien testeado. Entonces, hombre, pues la experiencia como emprendedor te diría que lo más complicado ha sido eso. O sea, ha sido un poco el intentar reconfigurar tu forma de pensar a, oye, esto no es un producto que puedas estar iterando constantemente, trabajando con clientes. No, tienes que hacer un producto que sea estupendo desde el minuto 1, ¿no? Entonces, esa ha sido una de las cosas. Luego, bueno, nuestra empresa también, que quizás otras también lo tienen, pero nuestra sensación es que tiene un poco mucho de todo, ¿no? O sea,
nosotros tenemos patentes, nacional, internacional, o sea, el tema de propiedad intelectual lo trabajamos mucho. Entonces, tiene esa parte que es muy sofisticada y muy compleja, tiene todo el tema de hardware, temas de aplicación móvil, tiene temas de legislación que va cambiando y que va actualizándose, tiene temas de protección de datos, financieramente es complicada porque tienes que prever pues, producción, stocks, o sea, tiene como un poco de todo, ¿no? Entonces, bueno, al final nosotros también, yo creo que un consejo que puedo dar es rodearse de gente que sepa y de gente que crea en tu proyecto y que sea la mejor en esos campos. Por ejemplo, nosotros tenemos un juez magistrado detrás, o sea, tenemos una figura de un juez magistrado que es la persona que ha certificado o acreditado la validez del producto. Hay una entrevista, hay un informe en nuestra página web que se puede descargar cualquier persona que dude sobre lo que decimos, que lo ha emitido un juez magistrado. Entonces, al final, pues eso en la parte, por ejemplo, de legislación. En la parte de protección de datos, pues tenemos un abogado que es súper especialista en nuevas tecnologías y en temas de cumplimiento normativo. Luego hemos estado en ecosistemas de emprendimiento, pues como Lanzadera, como Wayra, como Cuatro Casas, donde van dándonos un poco pues lo mejor de cada sitio, ¿no? Y eso es lo que nos permite avanzar con calidad. O sea, honestamente, al final nosotros carecemos o hemos carecido, vamos adquiriendo muchas competencias, evidentemente, pero al final, si te rodeas de gente muy, muy buena que cree en tu proyecto, pues el proyecto avanza y avanza bien. Y eso yo creo que ha sido para nosotros la clave, que mucha gente muy buena haya visto valor en nosotros, haya creído en el equipo y en la propuesta y se haya sumado al proyecto. Capacidad de rodearse bien, ¿no? Sería el tip. Seguro, sí, 100%. Muy bien, muy interesante. 100%. Venga, oye, pues la última pregunta del podcast, que todos vienen aquí un poquito acojonados. Hostia, qué putada que tengo que explicar. Explícanos cuál ha sido tu mayor cagada profesional. Mi mayor cagada profesional. Uf. Sí. Muy buena pregunta. Se le he preguntado a todo el mundo que ha pasado por aquí. Y algún día... Tengo que escribir 2 libros. Tengo 2 libros pendientes. Uno, el método anti-Lean Startup, porque yo estoy totalmente en contra de los MVPs. No totalmente en contra, pero bueno, sí cogidos con pinzas. Entonces algún día escribiré un libro en contra de Eric Ries. Y el otro es el libro de todas las grandes cagadas de los emprendedores españoles, que las iré registrando. Bueno, seré el primer lector seguro. hay muy buenas, ¿eh? Sí, pues mira, a ver, yo te diría, o sea, a ver, sí que es cierto que mi experiencia laboral al final está pues, prácticamente acotada al emprendimiento, porque yo es que al final salí del máster, estuve en unas prácticas unos meses, pero realmente todo lo que he hecho ha sido emprender desde el principio, ¿no? Entonces, de becario a CEO. Sí, efectivamente. Entonces, yo te diría, fíjate, que mirando en retrospectiva, creo que hemos hecho un producto que es muy bueno, o sea, lo considero desde un punto de vista técnico y de todo, lo considero excepcional, pero quizás está pasado de rosca, ¿no? Para un primer producto, quizás haber acortado un poco tiempos y haber lanzado un producto a lo mejor que tenga menos features, menos características, a lo mejor tiene que hacer lo fundamental, ¿no? Hay cosas que no se pueden discutir, pues que el reconocimiento biométrico sea implacable y no se pueda manipular, que el wifi, que no sé cuántos, pero pues ha habido cosas que hemos ido metiendo que es verdad que han hecho el producto pues muy complicado. A la hora de diseñar ha condicionado mucho los tiempos, ha habido que muchos ensayos y eso se ha comido meses. Se ha comido meses de lanzar el producto al mercado y de salir antes. Entonces, bueno, yo creo que el mayor error que hemos cometido nosotros como equipo, me he hecho un poco la culpa a mí, ¿no? Porque soy el que lleva la parte más técnica y operativa, sería pues querer hacer un producto muy avanzado desde el minuto 1. Tampoco eres el primero que ha cometido ese error. No, evidentemente, todos tendemos un poco pues, a llevarlo al máximo, ¿no? O sea, nos gusta intentar meter todo lo posible desde el primer momento. Que tu niño sea el más guapo, claro, y que vista súper bien y que sea más listo y que no sé qué, y al final... Claro. Que es lícito, y lo pasa muchísima gente, pero es verdad que dices, hostia, un poco menos de funcionalidades, te hace salir al mercado antes, ganas 8 meses. Exactamente. Y te ahorras dinero probablemente. Te ahorras dinero. En desarrollo. Sí. Te ahorras dinero, haces un producto a lo mejor que puede ser más económico, incluso a futuro puedes meter un producto que tenga pues, esa funcionalidad añadida, ¿no? Que sea un poco más costoso, pero que te hubiera permitido ya salir al mercado 5 o 6 meses antes, ¿sabes? Claro. Nosotros sí que nos ha detenido, hay una serie de puntos muy técnicos que, por lo que te digo, por todo el tema de validación, testeo y demás, nos han requerido meses de trabajo. Claro. Y eso, pues bueno, se podría haber evitado. Sí. Muy bien, Rodrigo. Oye, que sepas que yo voy a ser cliente tuyo. Fenomenal. Te voy a comprar eso. ¿Cómo le llamáis? El testigo. El testigo. Te voy a comprar un testigo de estos para ponerlo en casa, porque a mí es una cosa que me preocupa, lo de la ocupación. Y de hecho tengo una alarma, literal, solo por ese tema. Así que iremos viendo, de hecho... Sabré cómo es el funcionamiento porque lo iré viviendo en persona. Muchas gracias por haber venido. Nos veremos en un tiempito para ver cómo te ha ido esto. Y a todos vosotros nos vemos la semana que viene. Chao. Se le ha preguntado a todo el mundo que ha pasado por aquí.
Y algún día... Tengo que escribir 2 libros. Tengo 2 libros pendientes. Uno, el método anti-Lean Startup, porque yo estoy totalmente en contra de los MVPs. No totalmente en contra, pero bueno, sí cogidos con pinzas. Entonces algún día escribiré un libro en contra de Eric Ries. Y el otro es el libro de todas las grandes cagadas de los emprendedores españoles, que las iré registrando. Seré el primer lector seguro. hay muy buenas, ¿eh? Sí, pues mira, a ver, yo te diría, o sea, a ver, sí que es cierto que mi experiencia laboral al final está pues, prácticamente acotada al emprendimiento, porque yo es que al final salí del máster, estuve en unas prácticas unos meses, pero realmente todo lo que he hecho ha sido emprender desde el principio, ¿no? Entonces, de becario a CEO. Sí, efectivamente. Entonces, yo te diría, fíjate, que mirando en retrospectiva, creo que hemos hecho un producto que es muy bueno, o sea, lo considero desde un punto de vista técnico y de todo, lo considero excepcional, pero quizás está pasado de rosca, ¿no? Para un primer producto, quizás haber acortado un poco tiempos y haber lanzado un producto a lo mejor que tenga menos features, menos características, a lo mejor tiene que hacer lo fundamental, ¿no? Hay cosas que no se pueden discutir, pues que el reconocimiento biométrico sea implacable y no se pueda manipular, que el wifi, que no sé cuántos, pero pues ha habido cosas que hemos ido metiendo que es verdad que han hecho el producto pues muy complicado. A la hora de diseñar, ha condicionado muchos tiempos, ha habido que requerir muchos ensayos y eso se ha comido meses. Se ha comido meses de lanzar el producto al mercado y de salir antes. Entonces, bueno, yo creo que el mayor error que he cometido, que hemos cometido nosotros como equipo, me he hecho un poco la culpa a mí, ¿no? Porque soy el que lleva la parte más técnica y operativa, sería el pues, querer hacer un producto muy avanzado desde el minuto 1. Tampoco eres el primero que ha cometido ese error. No, evidentemente, todos tendemos un poco pues, a llevarlo al máximo, ¿no? O sea, nos gusta intentar meter todo lo posible desde el primer momento. Que tu niño sea más guapo, claro, y que vista súper bien y que sea más listo y que no sé qué, y al final... Claro. Que es lícito, y lo pasa a muchísima gente, pero es verdad que dices, hostia, un poco menos de funcionalidades, te hace salir al mercado antes, ganas 8 meses. Exactamente. Y te ahorras dinero probablemente. Te ahorras dinero. En desarrollo. Sí. Te ahorras dinero, haces un producto a lo mejor que puede ser más económico, incluso pues, a futuro puedes meter un producto que tenga pues, esa funcionalidad añadida, ¿no? Que sea un poco más costoso, pero que te hubiera permitido ya salir al mercado 5 o 6 meses antes, ¿sabes? Claro. Nosotros sí que nos ha detenido, hay una serie de puntos muy técnicos que, por lo que te digo, por todo el tema de validación, testeo y demás, nos han requerido meses de trabajo. Claro. Y eso, pues bueno, se podría haber evitado. Sí. Muy bien, Rodrigo. Oye, que sepas que yo voy a ser cliente tuyo. Fenomenal. Te voy a comprar eso. ¿Cómo le llamáis? El testigo. El testigo. Te voy a comprar un testigo de estos para ponerlo en casa, porque a mí es una cosa que me preocupa, lo de la ocupación. Y de hecho tengo una alarma, literal, solo por ese tema. Así que iremos viendo, de hecho... sabré cómo es el funcionamiento porque lo iré viviendo en persona. Muchas gracias por haber venido. Nos veremos en un tiempito para ver cómo te ha ido esto. Y a todos vosotros nos vemos la semana que viene. ¡Chao!